Me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas. El México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no puede esperar. Ese es el México que nos convoca hoy. Ese es el México que convoca mi conciencia. El sistema de Carlos Salinas de Gortari borró del mapa a Luis Donaldo Colosio para mantener a México bajo su bota. El crimen que partió a México. México, 1994. Un año maldito, con fecha de caducidad y sabor a pólvora. El país intentaba vender la imagen de que era parte del primer mundo, listo para el TLC, modernizado. ¡Qué cinismo! Por dentro, el poder estaba podrido, infectado por el hombre de la sonrisa helada, el titiritero mayor, Carlos Salinas de Gortari. Este tipo no solo era el presidente, era el dueño de la nación. Privatizó bancos, vendió paraestatales a precio de ganga a sus amigos y tejió una red de complicidades tan oscura que ni el sol de mediodía la podía penetrar. Él creía tener el control total, hasta del aire que respirábamos. Y, por supuesto, creía controlar a su delfín, su títere para la sucesión, Luis Donaldo Colosio. Pero Colosio cometió el peor de los crímenes en la lógica salinista. Empezó a pensar por sí mismo, empezó a usar la palabra que le erizó la piel al amo del castillo, justicia. Y en el PRI de Salinas, la disidencia no se dialoga, se extirpa. El 23 de marzo, en Lomas Taurinas, Colosio no murió por un loco solitario, murió por una orden que salió desde lo más alto del Estado. La verdad está ahí, gritando entre archivos desaparecidos y fiscales cómplices. Esto tiene que volarte la cabeza. Te voy a dar los datos que el viejo régimen quiso ocultar, los que demuestran que fue un crimen de Estado, planeado y ejecutado por los perros guardianes del poder. Si esto no te enfurece, es que ya te durmieron. Comenta, dale a me gusta y suscríbete para que este video rompa el muro del silencio y llegue a todos los que siguen creyendo el cuento del asesino solitario. El cerebro de la venta de la nación. Tienes que entender a Salinas. No era un político tradicional, era un frío operador financiero. Su sexenio fue la liquidación total de la soberanía nacional. Mientras la gente se moría de hambre y la desigualdad se disparaba, él celebraba que México entraba al selecto club de países ricos. ¿Ricos para quién? Para él y para la docena de amigos que se hicieron multimillonarios con las privatizaciones. Cuando se dio el dedazo a Colosio, se esperaba un borrego disciplinado. Pero Colosio, dicen, se dio cuenta del monstruo que había ayudado a crear. Se percató de que la modernidad de Salinas era un simple maquillaje para la corrupción más obscena, y la gota que derramó el vaso fue su discurso. La sentencia de muerte, el discurso del monumento a la revolución. El 6 de marzo de 1994, Colosio se sube al estrado, en el aniversario del PRI. La escena es perfecta, pero lo que sale de su boca es dinamita pura. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México que no acepta las soluciones que vienen de arriba, de los que tienen el poder. Un México de profunda insatisfacción. ¿No? Déjame preguntárselo directamente. ¿Mandó usted matar a Colosio? Luis Donaldo Colosio era mi amigo entrañable. Luis Donaldo Colosio y yo teníamos una relación de 15 años. La gente quiere saber de qué vive, señor Salinas. O sea, es usted millonario. Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Y además, con un poco de suerte, hasta de la venta de mi libro. Pero es millonario. O sea, usted siempre ha tenido puestos públicos, ese es el punto. ¿Cómo puede vivir como millonario? ¿Y por qué me califica usted de esa manera sin tener una sola evidencia? No le pregunto. No, es que no es una pregunta, casi en la pregunta hay una afirmación. Y yo lo entiendo, No, Jorge, pero si no es millonario, pues no es millonario. Yo Pero lo entiendo, por eso Jorge. le pregunto. Usted está compartiendo el estereotipo que se ha formado a raíz de este reclamo enorme de los mexicanos de por qué perdimos nuestro patrimonio a partir de 95. La tradición en México y no es ningún... Indignación. Puedes imaginar la cara de Salinas, viendo a su supuesto heredero decirle al país, en cadena nacional, que su gobierno era un fracaso, una fuente de hambre e injusticia. Eso es traición a la corona. El discurso no lo aprobó Los Pinos. Fue un acto de rebeldía que hirió el ego y, lo que es peor, amenazó el control total de Salinas. Un presidente con sonrisa de reptil no perdona que le recuerden que su poder es una farsa. Colosio pasó de ser el delfín a ser el blanco. Lomas Taurinas, un operativo de liquidación.
23 de marzo de 1994. Lomas Taurinas, Tijuana. Un mitin en una cañada, con accesos difíciles, casi sin presencia del Estado Mayor Presidencial. Pregúntate esto. ¿Cómo es posible que el candidato presidencial, custodiado por el cuerpo de seguridad más hermético de América Latina, quede expuesto en un callejón? La respuesta es tan fría que congela la sangre. No fue un error, fue un ajuste de cuentas. Alguien, desde arriba, ordenó que se abriera el cerco, que la seguridad se esfumara. Las condiciones no eran imperfectas, eran las perfectas para la ejecución. Colosio avanza entre la multitud, la banda machos tocando La Culebra. Y entonces, ¡boom, boom! 2 disparos, uno en la cabeza, el tiro de gracia, el otro en el abdomen, para asegurar el trabajo. Con él, moría la única esperanza de cambio que venía desde las entrañas del sistema. El teatro de la mentira y el encubrimiento, que debe enojarte. Desde ese instante, el aparato de Estado se activó, no para buscar la verdad, sino para enterrarla. El chivo expiatorio y la tortura. Mario Aburto, el supuesto asesino solitario, aparece con un corte de pelo y aspecto físico totalmente diferente al de la detención. ¿Por qué lo cambiaron? Él mismo denunció haber sido torturado y obligado a aprenderse un nuevo guión. Aburto no es un simple preso, es el símbolo viviente de la mentira de Estado. Los testigos silenciados. ¿Recuerdas los 15 muertos? Sí, 15 personas relacionadas con el caso murieron en circunstancias extrañas, o desaparecieron. Policías, agentes, testigos que se acercaron demasiado a la verdad. La justicia de Salinas no perdona ni al que mira de reojo. La sangre de esos 15 está en las manos del sistema que encubrió el crimen, el CISEN y la evidencia burlada. La Fiscalía General de la República, FGR, de la actual administración, después de casi 30 años, encontró pruebas que confirman la participación de un segundo tirador, un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, la agencia de espionaje que respondía directamente a Salinas. Y aquí viene la parte que más te tiene que encabronar. Este segundo tirador, identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, no solo estaba en la escena, sino que un análisis encontró rastros de la sangre de Colosio en su ropa, y el que supuestamente lo rescató y lo sacó de Tijuana de manera urgente y subrepticia fue ni más ni menos que Genaro García Luna, en ese entonces subdirector operativo del CISEN. Escucha bien. Un agente del CISEN, la agencia de Salinas, con sangre de Colosio en su ropa, encubierto y liberado por el que años después sería el secretario de Seguridad Pública de Calderón, y hoy está sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos. El círculo de la corrupción y la muerte es el mismo, solo cambian las caras. El encubrimiento de los Pinos. La hipótesis del asesino solitario es una burla, una ofensa a la inteligencia del pueblo mexicano. Un solo hombre con una pistola de bolsillo burla al aparato de seguridad presidencial más caro del país. Salinas controló todo, a los fiscales que nombró a modo, a los medios que cortaron la transmisión en segundos y repitieron el mismo libreto, y a la justicia que guardó las más de 9,000 hojas del expediente bajo llave. La FGR de 2024 afirma que el CISEN sabía que el agente Jorge Antonio Sánchez era un segundo tirador y lo encubrió deliberadamente. ¿Quién daba las órdenes en el CISEN? El presidente. ¿Quién era el único con el poder y el motivo para ejecutar a un candidato que amenazaba su legado? Carlos Salinas de Gortari. El legado de la traición. Colosio, al hablar de justicia, le puso un espejo a Salinas y le mostró al dictador que llevaba dentro. El PRI no podía permitirse la autocrítica. El poder no se comparte, se arrebata. El asesinato de Colosio fue la demostración más brutal de lo que pasa cuando te atreves a levantar la voz en México. El sistema te aniquila. La herida que dejó no fue la de un tiro, fue la de la impunidad. Fue la confirmación de que el poder es capaz de cualquier monstruosidad para seguir en la cima. ¿Qué pasó después? El error de diciembre, la devaluación que hundió a millones de familias mexicanas en la miseria. El último gran regalo de Salinas a la nación. Él se fue del país, tranquilo, a vivir en la opulencia, mientras el pueblo pagaba su factura. ¿Y Mario Aburto? Lleva 30 años en la cárcel como el escudo humano de un crimen de Estado. La impunidad es el dueño del país. El asesinato de Colosio no es un misterio, es un crimen de Estado que sigue impune. Colosio no murió por un loco, murió por el sistema que se sintió traicionado, el hombre que vendió la nación, que se enriqueció, que controló el espionaje y que vio amenazada su dictadura.
fue el único que se benefició de su muerte, colocando a un candidato, Ernesto Zedillo, que le garantizaba el control hasta el último minuto. Que no te cuenten cuentos. La impunidad de 1994 es la semilla de toda la podredumbre que hoy vivimos. El poder que opera en las sombras, que desaparece expedientes y que cambia la versión del asesino solitario para proteger a sus perros guardianes, ese poder sigue ahí. Así que, si te encabronó esta verdad, si te duele la injusticia que arrastramos, compártela. Que todo el mundo sepa que el sistema que hoy te oprime tiene las manos manchadas de la sangre que derramó en lomas taurinas para que su amo, Carlos Salinas de Gortari, pudiera salirse con la suya. Es hora de que la justicia se haga sentir, aunque sea con un comentario. Dinos qué sientes, si crees en la versión oficial o en la del crimen de Estado. Dale a me gusta y por favor, suscríbete, porque cada suscriptor es un clavo más al ataúd de la mentira oficial. Se llenan la boca por mentiras disfrazadas. Nos dejan calles rotas y casas desarmadas. Nuestros hijos sin escuela, sin libros, sin futuro. Y ellos con relojes de oro, viajando a todo lujo. Policías ratas abusando en cada esquina. Y el que grita la verdad desaparece la rutina. La salud en crisis, hospitales que son tumbas. Y ellos celebrando, brindando entre las sumas. Nos venden promesas, nosotros pagamos el precio. Mientras ellos se bañan en dinero, nosotros en desprecio. Pero no más silencio, el pueblo va a rugir, porque su corrupción ya no la vamos a permitir. Punto y aparte, entérate.